Agora eu vou a conversar com uma pessoa mais que a vida cambiou. Como se chama você? Elizabeth Roldán Ramírez. Como le va? Bem? Muy bien, gracias, señor. Bem a hora. Bien ahora, sí. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? 19 años aproximadamente, señor. Se acuerda como empezó? Sí, sí. Yo cuando nací, mis papás se separaron cuando yo tenía 1 año de edad. Entonces mi mamá se fue a vivir con mis abuelos y mis tíos. En esa época yo vivía bien porque yo tenía la atención de mis abuelos, de mis tíos. Aunque mi mamá no estaba mucho en casa, casi no la veía porque trabajaba, yo me la pasaba bien, ¿no? Tenía la atención de todos, era la única nieta. El problema vino cuando mi abuela enferma de cáncer de mama y fallece. Para esto mi mamá ya tenía una pareja, un novio. Entonces fallece mi abuela y mi mamá se va a vivir con él. Y me lleva obviamente con ellos. Entonces pues, empezamos a tener muchos problemas porque de entrada yo no me llevaba bien con él. Yo tenía muchos problemas con él, me caía mal. Y mi mamá pues no estaba porque siempre estaba trabajando. Teníamos carencias económicas, a veces no teníamos para comer, no teníamos para la renta, ni siquiera teníamos para los pasajes. Entonces luego nos aventábamos largos tramos caminando. Y bueno, así fue mucho tiempo. Mi mamá, ella doblaba turnos. Mi padrastro era el que iba por mí luego a la escuela. Entonces él iba, me dejaba en la casa y se iba. Entonces yo pasaba mucho tiempo sola en la casa. Yo hacía mis tareas sola, me preparaba de comer, cosas sencillas, y me la vivía yo sola. También tenía la situación de que decían que era muy floja, pero realmente lo que yo tenía era mucha tristeza todavía por la muerte de mi abuela. Yo no lo asimilé muy rápido. Entonces empezamos a ir a brujos. Ellos me empezaron a llevar con brujos para hacerme limpias con hierbas, con huevo. Me levantaban muy temprano para ir. Era por lo menos 3 veces a la semana que íbamos. Ellos también acudieron, pero para la situación económica. Recuerdo que en un trabajo que se mandó a hacer, fue un pescado encima de un papel aluminio con 1000 monedas en unas vías del tren. Para eso también tuvimos que dejar las pocas monedas que teníamos, ¿no?, en el pescado. Pero la situación no cambió, no mejoró por esa situación. Pasó el tiempo y mi padrastro cambió de trabajo. Él cambiaba de trabajo muy seguido porque no duraba. Y que nos cambiábamos de casa por la situación del pago de la renta o por el trabajo que le quedaba más cerca, ¿no?, la practicidad de la cercanía del trabajo. Entonces, en un trabajo empezó a irle mejor y mi mamá se embaraza de mi medio hermano. Y al principio yo estaba muy emocionada porque pues, iba a tener un hermanito, pero después me di cuenta que cuando él nace, la poca atención que yo tenía por parte de mi mamá, pues se vuelve menos, ¿no?, porque obviamente tenía que darle toda la atención al bebé. Y pues, por parte de mi padrastro, pues, la preferencia era obvia, ¿no?, que era por parte de su hijo. Entonces, pues yo me la pasaba triste, sola. Pasando esto, más o menos a los 9 años, mi hermano ya tenía 1 año. Entonces mi mamá decidió que lo cuidara una señora y se le hizo buena idea, como me la pasaba yo todo el tiempo sola, que me cuidara también esta señora. Ahí en la casa de la señora, era una señora ya mayor, yo tenía como unos 60 años, la señora, y ahí estaba su familia, su esposo, sus hijos. Cuando la señora salía, su esposo llegaba a la casa sin que ella estuviera y pues abusaba de mí sexualmente, o sea, me hacía tocamientos. Yo tenía 9 años. La señora se dio cuenta, pero lejos de hacer algo, ella lo que hacía era, me reclamaba que yo le quería robar a su marido cuando yo tenía 9 años. Entonces yo le decía a mi mamá que me sacara de ahí. Ella nunca se enteró por qué fue esa situación, pero obviamente me daba mucha vergüenza. No estaba consciente de lo que pasaba, pero sabía que no era nada bueno. Ya mi mamá, pues al ver que no funcionaban las cosas, porque yo siempre me quejaba. Mire, por favor, la señora pensaba que usted era culpada? Que usted quería sacar el marido de ella? Sí. Con 9 años. Así es. Sí, ella me lo llegó a gritar. Me llegó a gritar eso, que yo le quería quitar a su marido. Cuando pues, obviamente pues, era un hombre adulto, ¿no? Yo era una niña. Es lo que él hacía.
Ya después de eso, pues mi mamá me sacó, no se enteró. No, yo nunca le dije la razón, ¿no? Me sacó de ahí, nos sacó de ahí. Yo seguí viviendo sola, sintiéndome sola en la casa. Se llegaba de la escuela y estaba todo el tiempo sola. De todas esas situaciones, un día decidí agarrar las cosas que me cabían en una bolsa de plástico y agarré camino para la casa de mi tía. Volver con ellos. Al llegar allá, mi tía me dijo que no podía estar con ellos, que lo mejor era que estuviera siempre con mi mamá. Entonces, lo que le pidió fue a mi abuelo regresarme a la casa. Mi mamá se enteró de esto tiempo después. Después de eso, yo empecé a andar en el transporte público sola. Tenía 10 años, porque mi mamá no podía ir por mí, nadie podía ir por mí. Entonces, yo empecé a andar con 10 años sola en el micro, en el metro, en el transporte público, a independizarme. Gracias a Dios nunca me pasó nada andando sola en el transporte, pero pues sí fue muy, muy difícil para mí andar sola. Tiempo después, ya entré yo a la secundaria y yo, lejos de ser ya que era callada, tímida, reservada por todo lo que yo pasaba, tiempo de soledad, me volví rebelde, me volví contestona. Pues hasta cierto punto los retaba a ellos, grosera. Entonces empecé a tener muchos más problemas con ellos, muchos, porque pues, con mi padrastro no me llevaba bien. Y con mi mamá, pues ella me decía que me tenía que llevar bien con él, que no hiciera más problema. Hubo una ocasión que ella, más bien ellos tenían el vicio de tomar el alcohol y el cigarro, lo empezaron a agarrar. Lo hacían en las noches, ¿no? Para relajarse después del trabajo. Y ese vicio fue aumentando en él, en un trabajo que tuvo. Regresó de esa fiesta que se fue con unos amigos y llegó y golpeó a mi mamá. Y yo estaba presente. Entonces, pues yo lo corrí. Mi mamá lo sacó unos meses de la casa, pero después lo volvió a perdonar. Pero a mí no se me olvidaba, o sea, yo no lo perdoné, yo sentía mucho resentimiento hacia él. Pues se puede decir que a cierto punto lo odiaba. Y yo siempre estaba esperando el momento como de hacerlo enojar, de molestarlo. Y bueno, mi padrastro tenía una abuela que hacía cosas de brujería, limpias y cosas de ese tipo. Ella fue a la casa e hizo una limpia, nos hizo una limpia a todos, y de ahí empezaron los problemas espirituales, porque empecé a ver sombras, se me subía el muerto, las camas se movían solas, veía caras horribles, escuchaba voces que me llamaban por mi nombre. Todo el tiempo estaba atormentada, no podía dormir. Era muy difícil estar sola ya, a pesar de que todo el tiempo me la pasaba sola, me costaba trabajo. Ya estar sola porque me daba mucho miedo, y más si estaba oscuro, en la oscuridad yo no podía estar. Entonces empezamos a dormirnos juntos en una sola habitación, ya nos espantaban a todos juntos, ya todo el tiempo era cosas de ese tipo. Entonces nos cambiamos de casa, y en cada casa que yo llegaba era lo mismo. Así empezaba conmigo, me decían cosas. Llegó un punto en que ya pues me acostumbré a vivir así. Eram tormentos espirituales. Sí, sí. Depressão, veia vultos, sí. Escuchava vozes. Escuchaba voces, sí. Com sua mamá passava lo mismo? Sí. Passava? Sí, pasaba lo mismo. E sua mamá estuvo involucrada com os vícios? Sí. E usted também? Así es. ¿Vícios de qué en su caso? En mi caso fue, ya después de que salí de la secundaria, entré a la preparatoria y empecé a fumar para convivir con mis amigos. Y empecé a tomar cerveza. Lo tomaba tranquilo, pero me empecé a involucrar más en esos vicios cuando entré a la universidad. Porque en la universidad había bares alrededor, entonces yo me iba a tomar con mis amigos, pero ya eran grados de alcoholizarme muchísimo. Empezaba nada más los viernes, me iba, después empecé pues los viernes toda la tarde, después ya era cualquier día de la semana. Llegó un punto en que ya era diario me iba a tomar. Yo entré a trabajar en un despacho, pero por lo mismo que el trabajo, el despacho era de abogados, pues después del trabajo era tomar unos tragos. Pues también me alcoholizaba ahí con mis jefes, me alcoholizaba. Y ya llegaba yo a altas horas de la madrugada alcoholizada. Tenía problemas obviamente con mi mamá, pero pues, yo no le hacía caso. Conforme fue avanzando la situación, empecé a tener otras amistades que consumían también drogas. Entonces también probé
cocaína, probé las tachas, los éxtasis, todo, casi de todo probé. La salud. En ese entonces me detectaron que tenía quistes en la matriz. Tenía muchos quistes en la matriz y pues me mandaron un tratamiento, pero no funcionó el tratamiento. Lo seguí teniendo, no se me quitaron. Se me quitó tiempo después, pero eso ya fue después. Estando ahí en la universidad, volvimos a asistir a los brujos, por lo mismo de los problemas espirituales. Nos mandaban a hacer trabajos y cosas abajo de la cama, poner mezclas de cosas abajo de la cama, pero nada de eso funcionó. Y nada más nos involucramos en ese tipo de cosas. La vida sentimental. En ese entonces me envolví en una relación muy tormentosa. En esa relación... Toda su vida era tormentosa. Sí. No solo la relación, sino toda la vida. Agregué otra cosa al tormento, que fue una relación tóxica. Obviamente empezó todo bien, ¿no? Como todas las relaciones, pero conforme avanzó el tiempo, él me humillaba, me insultaba, me decía cosas que me herían muchísimo. No lo dejaba, yo tenía muy baja autoestima. Me sentía que no valía nada, sentía un vacío muy grande. Y pues él cada vez que me decía algo hiriente, pues a cierto punto decía, pues sí, tiene razón, no, yo soy eso, no valgo nada. Pero después de 4 años lo logré dejar esa relación. O sea, la vida era un infierno. Sí. ¿Cómo que usted paró de sufrir? Bueno, yo paré de sufrir cuando conocí el Centro de Ayuda Universal. ¿Se acuerda cómo conoció? Sí, claro que sí. Bueno, pero antes de conocerla todavía tuve más situaciones. Porque, bueno, yo perdí el trabajo donde estaba, lo perdí, no tenía dinero, no tenía trabajo. Más bien, mi padrastro había constituido una empresa y entré a trabajar con él. Estuvimos más o menos bien un tiempo. Quebró la empresa, como al año y medio, y nos quedamos sin trabajo, tanto él como yo. Entonces decidieron ellos irse a vivir a otro estado de la República Mexicana. Entonces, yo no quería, pero nos fuimos porque no tenía yo cómo sustentarme aquí en la ciudad. Estando allá no encontré trabajo, ahorita que recuerdo, 2, 3 trabajos o negocios que intentamos poner allá quebraron. Entonces, no hubo manera yo de que volviera a sustentarme para regresarme a la ciudad. Entonces, me tuve que quedar allá. Lo único que me ataba aquí era otra relación que tuve, que actualmente sostengo, y un estudio para titularme de la universidad. A pesar de todas esas situaciones, logré titularme. Pero bueno, fue por el diplomado que yo venía los sábados y nada más venía con una muda de ropa porque venía de viernes para sábado. Y pasó con una ocasión un sábado, regresé a mi casa, tuve un problema con mi mamá muy fuerte y me corrió de la casa. Entonces fue cuando regresé a la ciudad, regresé con mi novio y él fue el que me invitó al Centro de Ayuda Universal. Yo venía pues, sin dinero, sin ropa, ni siquiera traía ropa, nada más traía una muda. No tenía trabajo, no tenía dónde vivir. Pues totalmente llegué tocando fondo. Un caso perdido. Sí, yo me sentía muy desesperada. Llegando a la Universal, ¿usted empezó a hacer cadenas, a perseverar? Sí, claro que sí. Empecé a perseverar. Obtuve un empleo temporal, donde conforme fui perseverando en el Centro de Ayuda Universal, me dieron de planta, el sueldo me lo aumentaron. Empecé a librarme de los tormentos espirituales, ya no tengo más pesadillas, ya no se me sube el muerto, ya no veo bultos, nada de todas esas cosas que yo vivía, las he vuelto a vivir, nunca más. Los vicios. Totalmente liberada. Desaparecieron. Yo no fumo, no tomo, no consumo drogas, nada. La salud. Dios, nada. Fui curada de los quistes, y me hicieron un estudio, incluso tengo unos documentos. Me hicieron un estudio, tenía los quistes todavía, y después de perseverar en el Centro de Ayuda Universal, desaparecieron. Estoy totalmente sanada. Los tormentos espirituales desaparecieron. Sí, totalmente. La vida económica. La vida económica es muy prosperada, es muy bendecida. Actualmente soy socia mayoritaria de una empresa. Como le comento, en el trabajo en el que estoy soy muy bendecida.
estoy de planta, me gusta lo que hago. Ajá. Y tengo otros negocios también. Incluso actualmente esos negocios también los hago con mi padrastro, que ahora, bueno, para mí es mi papá. Ajá. En el aspecto familiar hice las paces con mi mamá, con mi padrastro, para mí es mi papá, con mi hermano. Ajá. Actualmente estamos súper bien, mantenemos una comunicación increíble, no tenemos ningún tipo de problema, mantenemos negocios. O sea, la comunicación, todo cambió con ellos. La vida sentimental. Totalmente bendecida, señor obispo. Actualmente estoy próxima a casarme. Ajá. El hombre que tengo actualmente es un hombre de Dios, es un hombre que me cuida, que me procura, me protege. Pues lo que siempre pedí a Dios. Parou de sofrer. Totalmente, señor obispo. Que Deus la bendiga muito mais. Gracias.